Bienvenidos y bienvenidas a esta charla sobre, sobre testing, sobre qué más se puede hacer aparte de usar PHP Unit. Vamos a ver, aquí. Mi nombre es Ricardo Sanz, yo hago DevOps, desarrollo Drupal, también hago un poco de Angular y me gusta el software libre y la música rara. Si queréis hablar de música rara, yo soy vuestro hombre. Me podéis encontrar en Drupal como Tunic y soy parte de Metadrop, que es una empresa que lleva haciendo Drupal desde hace 15 años. Y bueno, precisamente por eso, como siempre, o desde un cierto tiempo empezamos a usar testing bastante a fondo, pues hoy vengo a compartir nuestra experiencia, sobre todo en el tema de probar cosas más allá de lo típico que te ofrece el testing en Drupal. Entonces, lo primero que os voy a enseñar es el recorrido de lo que vamos a ver, que va a ser una pequeña introducción sobre testing, cómo testear, o cómo creo que se debe testear, qué cosas se pueden testear más allá de PHP Unit, el cuándo y dónde testear, y por último, unas notas sobre cómo implementar estos test o esta manera de testear. ¿Por qué se debería de testear? Bueno, principalmente porque te da una paz de espíritu muy recomendable. Uno vive tranquilo sabiendo que las cosas funcionan y no te van a avisar de repente de que algo está fallando que no sepas. Permite crear funcionalidades más sólidas porque, porque están testeadas y sabes que no están fallando, lo cual permite que sean incluso más complejas. Te permite una detección temprana y corrección de errores también temprana, porque las cosas van a fallar no en producción, no te van a avisar cuando ya está la cosa fallando, sino que lo vas a hacer, se va a detectar en fases previas. Al final te permite trabajar con redes de seguridad, de manera que cualquier error o problema que haya va a ser detectado sin que o causando los menos problemas posibles. Te permite tener las tardes y los fines de semana sin sobresaltos, porque es raro que te llamen, porque al final, aunque no seas directamente responsable, siempre te vas a salpicar. Y esto yo sé que hay mucha gente que lo discute, pero porque es la típica frase de que testear es caro. Mi opinión es que ahorra tiempo en el medio y largo plazo. Al principio, obviamente, exige un tiempo, pero en el medio y largo plazo es muy, muy recomendable. Y bueno, he dicho que te da paz de espíritu, ¿no? Porque es que es una cosa que me parece importantísima. Respecto a Drupal, Drupal te permite los tests nativos, digamos, de Drupal, se basan en PHP Unit, son los unit tests, los kernel tests, test funcionales y test funcionales con JavaScript, que básicamente son diferentes formas de testear Drupal junto con Nightwatch. Pero aparte de ese tipo de testeo, se pueden hacer otros tipos de pruebas sobre los proyectos. Ahora vamos a hablar de todos estos que os estoy comentando aquí. No voy a enumerarlos porque los vamos a ver más adelante, pero bueno, para que vayáis viendo lo que vamos a ver. Y respecto a qué testear, pues lo suyo es testear tanto en el entorno local, tanto testear el entorno de testing, se puede testear también el entorno de producción con cierto cuidado, lógicamente, y también se pueden testear elementos externos de tu proyecto, de los que tu proyecto depende y que es conveniente también comprobar que están funcionando bien. ¿Cómo testear? Las típicas aproximaciones una es la copia de producción, es decir, coges producción y te lo vuelcas a un entorno de desarrollo o testing. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que tiene el contenido para probar todas las funcionalidades, ya está metido en producción normalmente, puede ir un poco de tiempo, pero suele estar ahí disponible. El contenido está actualizado, porque al final es el sitio de producción, con lo cual pues, se van añadiendo contenidos según va avanzando el proyecto. La configuración es la real, con lo cual vas a estar probando lo que realmente está funcionando en el sitio. Es posible probar los casos especiales que solo pasan en producción, que esto sucede. Y es relativamente fácil de implementar. Relativamente si ignoras los problemas que tiene esta aproximación, que son, desde mi punto de vista, unos cuantos. ¿Qué problemas tiene? Bueno, pues que los test automáticos necesitan contenido que no cambie. Al final, si estás probando sobre producción, el contenido puede cambiar en cualquier momento y te puedes encontrar con que hay tests que fallan simplemente porque alguien ha cambiado algo. Y esto, pues evidentemente, es un problema. Requiere una sanitización de datos, que es una cosa que creo que no se hace todo lo que se debería hacer, pero al final por temas de privacidad y seguridad esto es importante y esto puede ser especialmente complicado con sitios con muchos datos personales, con lo cual, puede ser bastante problemático. Yo he visto gente que hace cosas bastante complejas para limpiarlo
que es necesario, pero que al final exige un trabajo bastante importante. Un problema es que usa configuración real, porque al final pues puedes, no sé, puedes empezar a mandar correos a direcciones reales o conectarte a una API que sea real, y eso obviamente es problemático. Normalmente requiere una conexión, bueno, requiere una conexión con producción porque los datos tienen que llegar desde producción hasta tu entorno, ya sea mediante backups, ya sea mediante una conexión directa, ya sea mediante cualquier otro mecanismo que al final exige una complejidad y una seguridad que, bueno, puede ser problemática. Y en proyectos con muchos datos esto también puede ser problemático porque cargar una base de datos también muy grande, o mover muchos ficheros, o hacer una serie de cosas que, bueno, también he visto, por ejemplo, que en casos en los que con bases de datos monstruosas, pues antes de cargar se elimina la tabla de revisiones o cosas así, lo cual al final, pues, bueno, es más trabajo, es más problemático, no estás probando exactamente el sitio, en fin, tiene sus problemas. La aproximación que creemos, desde nuestro punto de vista, la que mejor nos ha funcionado es instalar el sitio y cargar contenido de test. Tiene una serie de ventajas que básicamente que no tienes problemas de seguridad ni de privacidad porque no estás usando datos reales en ningún caso, no tienes que conectar con producción, no tienes que hacer nada de ese tipo. El contenido está totalmente controlado, no tienes cambios inesperados porque es contenido que cargas desde los propios datos de test. La configuración está controlada porque la tienes, bueno, es configuración específica para tu entorno de test, que obviamente estará basada en la de producción, pero puedes hacer los cambios en los sitios en los que, o sea, para no acceder a sitios de APIs de producción, por ejemplo, o datos reales. Normalmente el tamaño es mucho más pequeño porque solo tienes lo que necesitas para hacer los tests, y el setup suele ser bastante más corto y predecible por esto mismo. ¿Qué problemas tiene? Bueno, las funcionalidades que quieras testear necesitan un contenido para ser testeadas, con lo cual tienes que cargar el contenido. Debe estar formalizado de una manera que se pueda cargar automáticamente y se debe mantener. Si cambia la funcionalidad, pues tienes que cambiar el contenido. Probar errores de producción obviamente es más difícil, hay ciertas condiciones que solo se dan en producción, entonces vas a tener un problema, pero bueno, en ese caso sí que puedes hacer una operativa especial para traerte los datos y ya hacer las pruebas que quieres, y una vez detectes cuál es el error, pues ya harás un caso de test que cubra ese problema. Y luego al final los sitios suelen tener un aspecto un poco más espartano que producción, porque producción tiene de todo, digamos. Un sitio de test para esto pues es un poco, tiene menos cosas, pero al final, bueno, importa menos porque lo que quieres es que las funcionalidades, bueno, funcionen, más que el sitio sea completo. Para implementarlo, lo suyo es utilizar una instalación o sea, instalas Drupal y luego importas la configuración del sitio, para lo cual, bueno, tienes que tenerlo volcado a configuración, toda la configuración del sitio, lo cual creo que es la manera más habitual. Puedes utilizar config split o sobrescritura de configuración para cambiar las cosas que sean específicas de tu entorno. El tema del contenido lo puedes gestionar bastante bien con Default Content porque te permite puedes crear un contenido a mano con la interfaz de Drupal y exportar el contenido mediante Default Content, ya te lo exporta automáticamente, y luego importarlo durante la fase de testing, pues lo importas y ya tienes tu contenido listo para las pruebas. Y una cosa interesante es que se puede reusar contenido que se haya usado para desarrollar la funcionalidad. Es decir, cuando alguien desarrolla, lo normal es que en algún momento necesite contenido para probar la funcionalidad que está desarrollando. Si durante ese desarrollo, ya de paso, vuelca los contenidos a Default Content, pues vas a tener el contenido que necesitas para probar, con lo cual se facilita bastante el tema de gestionar los contenidos de testing. Entonces, desde nuestro punto de vista, esta es la aproximación más adecuada para testear. Más allá de PHP Unit, ¿qué más cosas puedes testear aparte de los tests unitarios de kernel, etcétera, que te permite Drupal? Bueno, pues una cosa que puedes testear es hacer un análisis estático de código, automático, lógicamente. Esto te permite bastantes cosas, más de lo que parece a primera vista. Te permite detectar bugs, te permite detectar código fuera de los coding estándar, que esto a lo mejor no son bugs, pero sí que va a permitir un mantenimiento mejor del proyecto y que no se te acabe metiendo cosas que no son, bueno, que no son recomendables tener en tu código. Es una manera un poco de detener impedir que haya cierta deuda técnica en tu código. También te detecta malas prácticas.
Te dice también, por ejemplo, la complejidad ciclomática de, bueno, si hay una función muy compleja, que la complejidad ciclomática, para quien no lo sepa, es, digamos, la cantidad de diferentes caminos de ejecución que tiene una función, que eso hace que sea más complejo a la hora de modificarla o entenderla o hacer cualquier cosa, pues si tiene muchos caminos diferentes es más complicado. Entonces también es una manera de que sea más mantenible. Y también te hace análisis de los ficheros de CSS, PHP, JavaScript, que ya no solamente el código de PHP, sino que el CSS o que el JavaScript o otros formatos estén correctos, o YAML incluso, cosas así. Entonces, bueno, es una cosa también bastante recomendable. ¿Qué herramientas hay que lo analizan? Pues tenemos las típicas, digamos, son PHP Stan, que es una herramienta que analiza el código, es bastante avanzada, tiene bastantes niveles de detección, desde lo más básico a cosas ya muy, muy avanzadas, digamos. PHP-CS, que está más relacionado con el coding estándar, pero que al final también detecta bugs y detecta bueno, cosas que no son recomendables dentro del código. Y PHPMD, que creo que era de Mesh Detector, que al final también hace una detección de ciertas cosas en el código que no deberían estar bien. En cierta medida, las tres herramientas se solapan un poco, pero no hacen exactamente lo mismo, o sea que tampoco no está mal que las tengas todas puestas. Y luego los linters, que básicamente son los que revisan la corrección de otros ficheros como los CSS o los YAML o cosas así. Ven que la sintaxis sea correcta y que esté bien formado. Y todo esto pues lo puedes hacer, eso, básicamente sobre tu código, y además son muy rápidos. Esto, por ejemplo, es una salida en nuestro Jenkins de un proyecto en el cual tengo que reconocer que se nos ha ido porque han subido los errores en vez de bajar, pero bueno, a veces pasa. Los hemos corregido posteriormente. Pero aquí veis, bueno, los errores más abajo, en la tabla de abajo no se ve bien, pero bueno, se ven los diferentes errores que puede detectar. Y esto es lo mismo para el PHP-CS. ¿Cuándo se debería ejecutar el análisis de código estático? Pues en CI, para ver que el código no vaya degenerando, digamos. Y luego, muy importante, en los hooks de pre-commit de Git, es decir, antes de hacer un commit, se lanzan estos tests que ya digo que tardan nada, normalmente cuestión de segundos, y te revisan que lo que has metido pues no hayas introducido más errores. Entonces, en esos sitios pues es donde se puede hacer. Y hay dos herramientas que están bastante bien, que son el PHP-QA y el Grunt PHP, que básicamente sirven son envoltorios de las otras herramientas y te permiten con un solo comando lanzar todas las demás herramientas. Normalmente utilizamos PHP-QA en CI y Grunt PHP en local para los tests de pre-commit. Pero bueno, en realidad creo que las puedes configurar ambas para ser usadas en ambos sitios. Y esto sería la parte de análisis de código. Otra cosa que se puede probar es la paquetería de PHP. ¿Qué se puede probar? Pues se puede probar, por ejemplo, que no tengas paquetes con problemas de seguridad. Y esto es muy fácil porque el propio Composer ya te lo añade. Con Composer Audit se fija en lo que hay en el Composer, bueno, el Composer Audit Logged, se fija en lo que hay en el JSON.log y revisa que no haya, bueno, que si hay o no hay errores de seguridad en los paquetes que esté utilizando. Lo mismo con paquetes actualizables, te puedo decir qué paquetes son actualizables. Y una cosa que estamos metiendo últimamente es comprobar que no haya parches en el Composer JSON, parches que no se aplican, o sea, que no están aplicados, que están dados de alta, pero que no se están aplicando por lo que sea, o módulos que no se están usando, que está el código, pero por lo que sea no está activo en el proyecto, porque al final de repente te das cuenta que estás manteniendo un módulo que no estás usando. Entonces es una manera también de ahorrar tiempo. ¿Esto cuándo lo puedes hacer? Pues básicamente en CI, y ahí tendrás que ver la criticidad, ¿no? Quizá lo suyo es que los actualizables sea un aviso, porque tampoco te va a tirar los tests porque no esté actualizado, aunque sí está bien que te avise. Y los errores de seguridad, dependiendo del proyecto, pues pueden ser más críticos o simplemente un aviso también. ¿Qué más tenemos? Tenemos los test de aceptación. Los test de aceptación, bueno, son test de funcionalidad, son parecidos a lo que harías con PHP Unit cuando levantas el navegador y pruebas el sitio entero, pero estos están basados en lo que se llama Behavior Driver Development o desarrollo orientado a comportamiento. Y entonces la idea es que se escriben una serie de tests que, acordados con el cliente o con quien encargue el proyecto, una vez pasan todos los tests, el proyecto se considera entregado. Es decir, es una manera como puedes servir como incluso de contrato, digamos. Es cierto que esto no es siempre fácil de hacer con un cliente, pero puede ayudar bastante. Al final levanta un navegador y prueba el sitio, igual que con PHP Unit, digamos,
Pero además, por ejemplo, bueno, además también lo puedes hacer con PHP Unit, pero esto también permite ejecutar comandos de PHP usando la API de Drupal, lo cual te permite pues, crear datos para tus tests o comprobar condiciones. Es decir, que lo pruebas, digamos, desde fuera, pero también puedes desde dentro tocar el Drupal. Y están escritos en lenguaje natural. Y esto está muy bien porque permite discutir los tests con personal que no sea técnico o incluso con el cliente. Donde se ven, ahora vais a ver un ejemplo en el que se ven los pasos que se siguen en el test y, y es mucho más entendible que código puro, digamos, de PHP Unit, que está muy bien PHP Unit, pero que si tienes que hablar del test con alguien que no sea técnico, es muy difícil hacerlo con el código. Te permite también escribir los tests sin el código, sin tener el código funcionando, porque, como ya digo, que en realidad describe el comportamiento, lo cual también significa que permite eliminar ambigüedad en los requisitos, cosa que pasa mucho, que los clientes te pasan esos requisitos que parecen razonables, pero cuando luego los llevas a tierra hay problemas. Si antes de ponerte a hacer una funcionalidad escribes un test con lenguaje natural que describa todo el flujo de trabajo, digamos, de la funcionalidad que estás haciendo, muchas veces empiezan a salir problemas y es fácil enseñárselo al cliente y decirle, mira, es que si sigue este flujo, aquí hay un punto en el que no está muy claro qué se puede hacer o qué se debe hacer. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Behat, creo que es la más típica dentro de Drupal. Está integrado con Drupal mediante un módulo que se llama Behat Extension y se puede extender con una cosa que se llaman contextos, que amplían la funcionalidad de Behat. Los dos típicos son uno del nube Drupal Behat y luego sobre ese está construido el nuestro, que se llama Mentorador Behat Context. Y con esos dos tienes un montón ofrecen muchos pasos, muchas acciones ya que puedes hacer sobre el Drupal de una manera sencilla para que tus tests queden bastante más legibles. Por ejemplo, aceptación de cookies, hacer cosas con el módulo Groups, hacer cosas con medias, con paragraphs, con el Search API. En fin, te facilita mucho el desarrollo de test. Esto sería un ejemplo de un test de Behat. No sé si se ve bien, pero bueno, básicamente hay una descripción inicial de lo que haría el test, así a grandes rasgos, y luego un escenario en el cual, si os fijáis, se declaran, bueno, primero se declaran unos usuarios y luego se van haciendo pasos, ¿no? Pues estoy logado como este usuario. Hay un paso, fijaos, que es simplemente evito, o clico el banner de cookies, que a veces pues tendrías que buscar el banner, darle a clicar, ya con un paso perfectamente entendible, ya lo tienes hecho, ¿no? Y luego dice, pues voy a usuario, perdón, a la entidad de usuario y, bueno, una serie de cosas. Entonces, como veis, es eh, relativamente entendible, sobre todo comparado con otro tipo de test. Regresión visual. Esto es una cosa también bastante importante y es que, claro, tú puedes probar el código, puedes ver que esté todo estupendo, pero a veces se rompen las cosas o no se renderizan bien o hay un problema de visualización. Esto también es muy importante y, de hecho, a veces son errores muy tontos, pero la sensación que da es fatal porque el sitio está totalmente desparramado. Entonces, los test de regresión visual lo que te permiten es detectar este tipo de errores visuales, lo hacen comparando imágenes. Ahora lo vemos. Nosotros usamos una herramienta que se llama Backstop.js, hay unas cuantas, pero bueno, esta nos funciona bien, la conocemos, creemos que funciona, vamos, que no nos ha dado grandes problemas. Se puede ejecutar mediante el clic, la línea de comandos, te genera un informe HTML donde puedes ver, como esto que estáis viendo a la derecha es un informe de nuestra web con todos los componentes. Lo que veis en verde es que está correcto. Y tiene un formato exporta los datos del resultado de test en JUnit, con lo cual lo puedes integrar con tu entorno de CI. Lo que hace, digamos, es lo que hace es generar previamente una imagen de referencia. En este caso lo podéis ver a la izquierda, que es como se supone que tiene que estar renderizado. Y luego durante los tests se hace un screenshot, digamos, y se compara con la imagen de referencia. Si es diferente, pues te va a dar error. Si es igual, el test está bien. Se puede restringir a partes a comparar mediante selectores CSS y le puedes poner, por ejemplo, un grado de tolerancia para que si hay un cambio muy, muy pequeño, que no sea hay un píxel por ahí, pues no te pite, digamos. Y puedes también programar interacciones en la web con Puppeteer o Playwright, pues por ejemplo, para cerrar el famoso banner de cookies, que la verdad es que para test muchas veces es bastante problemático. ¿Cuál sería la estrategia en general?
testear componentes o partes y no páginas enteras. Eso te permite tener screenshots más pequeños, es más fácil encontrar el componente que está fallando en vez de tener que buscar en un screenshot más grande. El repositorio de tu proyecto es más pequeño y evitas problemas con partes que cambian de la web. Así como, por ejemplo, un ejemplo tonto es que tengo una fecha por ahí que obviamente va a cambiar. Luego, yo que sé, hay cosas como animaciones o vídeos que las tienes que parar, lógicamente, o la cubres con un cuadrado gris y listo. Y, bueno, y quitar banners de cookies y cosas así. Esto, por ejemplo, es... perdón, aquí pasamos ya a accesibilidad. Entonces, la accesibilidad es una de las cosas bastante más olvidadas y menospreciadas dentro del desarrollo web. Es importante porque al final permite que haya más gente que pueda usar tu sitio web y sobre todo va a ser obligatorio a partir del junio del año que viene en España por una ley europea. Los sitios nuevos, hay ciertas excepciones, pero en general van a tener que tener AA, con lo cual hay que empezar a hacerlo. Y es conveniente hacerlo desde el principio porque si no, al final del proyecto es un follón ponerte a corregir todos los problemas, con lo cual es mejor ir testeándolo poco a poco, ¿de acuerdo? Desde el principio. Y no te fíes de la intuición, hay muchas cosas que parece que no son problemáticas y sí lo son. Igual que cosas como, por ejemplo, los colores corporativos de muchos clientes, pues no combinan bien luego con la web. Entonces, todas esas cosas hay que verlas desde el principio. Y es una cosa que afecta a todas las capas. Hay que verlo desde los propios diseños que te entregan hasta la implementación de la web. Aquí hay 3 ejemplos que he puesto. Dos son de la misma web de la Drupalcamp, que hay que decir que la web está bastante bien. Tiene varios errores repetidos, pero son el mismo, que son bastante tontos. O sea que... Pero, por ejemplo, si hay algo que depende de un evento de ratón, pues hay gente que no usa ratón, con lo cual eso es un problema. En este caso la web simplemente deja de correr la marquesina, con lo cual no es problemático, pero bueno, la herramienta te lo avisa para que lo compruebes. Herramientas que puedes ver. Hay una que se llama Wave, que es muy completa, tiene un interfaz interactivo, tiene una extensión para el navegador y es automatizable con suscripción. Esta la hemos usado nosotros en el navegador, pero no la hemos automatizado. Pero bueno, está bastante bien, es una de las típicas. Luego tienes una de IBM, Equal Access Accessibility Checker, que también es muy completo, tiene una documentación muy buena, tiene una extensión para navegador también. Y hay un paquete de GitHub para automatizarlo, que no hemos usado, pero ahí está. Y luego está Pali, que es la que nosotros utilizamos, que es una herramienta en línea de comandos que itera sobre una lista de páginas o sobre un sitemap y te genera un informe. Es automatizable, mete informes en JUnit, con lo cual los puedes meter en CI. Requiere Node.js, eso sí, pero bueno, con un Docker no debería ser problemático y tiene el error, pues a los errores es configurable, ¿no? El umbral. Corrección y calidad. Estos son otro tipo de test que puedes hacer, que esto es básicamente utilizar Lighthouse, que es una herramienta de Google, si no me equivoco, que te mira cosas de rendimiento a nivel de cliente, cómo renderiza en el navegador, también te mira algo de accesibilidad, te mira si tiene aplicación progresiva que esté bien, te mira SEO, en fin. Hay una herramienta que se llama Lighthouse, que lo que hace es probar toda la web, digamos, la va recorriendo y va testeando cada uno de ellos y te da un informe muy bonito que podéis ver a la derecha y que está muy bien, la verdad. Es automatizable, puedes meter en CI y entonces, pues bueno, si de repente tus métricas bajan, pues te puede avisar y pues miras a ver qué es lo que está pasando. Rendimiento y carga. Esto es cargar, o sea, hacer peticiones a tu web y ver qué tiempos de respuesta tiene y cuando, bueno, cuando a lo mejor deja de funcionar porque tiene demasiada carga. Esto lo puedes automatizar para obtener una tendencia. No tiene sentido probar un sitio de testing a ver cuánto aguanta porque no tiene el mismo hardware que producción, pero sí puedes ver si de repente hay un pico y empieza a funcionar mucho peor, o una meseta, puedes decir, aquí ha pasado algo, hemos metido algo que baja el rendimiento, entonces es un buen chivato para ver este tipo de cosas. Hay bastantes herramientas, una es A/B Test, que es simplemente una muy básica que hace peticiones, luego tienes el Apache JMeter, que es un poco más potente, que tiene una GUI, o sea, un interfaz gráfico con informes, otra muy típica es Gatling, es un poco más compleja, pero también es potente, hay un montón, o sea, ya la que más os venga bien. Luego tenemos el tema de probar APIs internas y externas. Para esto utilizamos Newman. Newman es una herramienta que coge colecciones de Postman y las puede ejecutar desde consola. Postman, sabéis que es una herramienta que está diseñada para probar APIs, por ejemplo, ¿no? O incluso para documentarlas. Te permite hacer peticiones a APIs con diferentes formatos y con diferentes carga de datos, etc. Entonces, con Newman puedes coger esas colecciones y ejecutarlas. Y puedes probar tus APIs internas.
Es decir, las APIs de tu proyecto, que este funcione bien, que no se haya roto nada. Pero además, nosotros también lo que hacemos es probar APIs externas de las que nuestro proyecto depende. Esto puede ser un poco absurdo porque estás testeando algo de otro que no es tu responsabilidad, pero si tu proyecto depende de una API externa, si esa API externa falla, el sitio va a empezar a fallar y te van a llamar a ti primero, aunque no sea culpa tuya. Entonces es mucho más fácil si sabes ya que está fallando una API externa y inmediatamente dices, mira, está fallando porque la API, pues no sé, le pasa algo. Entonces, con esto, con Newman lo puedes automatizar también. Otra cosa que puedes probar son las cabeceras HTTP de tu sitio. Pueden revelar problemas importantes que haya en la web y que no sean visibles a simple vista. Por ejemplo, problemas de caché. Si tienes la cabecera de Xdrupal Dynamic Cache Uncacheable, esto normalmente significa que hay algo que está mal en esa página, porque normalmente siempre debería ser cacheable mediante la página, la caché dinámica. O, por ejemplo, que tengas un caché control a no caché. Todo esto lo puedes comprobar, ¿de acuerdo? Lo puedes testear. O, por ejemplo, otras cabeceras más de seguridad, como el HSTS o el Content Security Policy, o cualquier otra cabecera que por lo que sea en tu proyecto sea relevante, pues puedes asegurarte que esto siempre esté en su sitio. Otro tipo de test que se pueden hacer, los test de humo. Los test de humo indican, o sea, están pensados para comprobar que no hay un error catastrófico, es decir, que el sitio no está ardiendo, digamos, no está echando humo. Pueden comprobar tanto que el sitio simplemente esté en pie o que alguna funcionalidad muy crítica que quieras que esté funcionando. Deben ser muy rápidos, no deben de tardar ni siquiera minutos, vamos a tener una cosa muy, muy rápida. No deben de cambiar ni generar ninguna alteración en la web, es decir, no deben de crear contenido o hacer cualquier cosa, simplemente acceder y ver que las cosas están ahí. ¿Qué cosas puede detectar? Pues, por ejemplo, un artefacto corrupto. Si has hecho un despliegue y por lo que sea algo ha fallado en los ficheros, que no debería, pero a veces pasa, pues te lo va a detectar al momento. O yo que sé, que hay una base de datos caída, o errores de red, o expedientes X varios, o esto muchas veces después de hacer un despliegue, pues yo he visto, incluso nosotros antes lo hacíamos, pues que el equipo se pone a mirar que la web realmente no tenga ningún problema. Con esto te lo hace directamente el test y hay mucha más tranquilidad. Otro tipo de pruebas que puedes hacer, las pruebas de despliegue. Es decir, al final un despliegue es un momento crítico para la web, puede haber varios tipos de problemas, hay actualizaciones de datos, hay cambios en librerías, hay nuevo código, hay una serie de cosas que, bueno, que pueden ser problemáticas. Entonces, lo suyo es hacer realizar una simulación del despliegue en un entorno de pruebas. Es decir, te coges producción, te lo llevas a otro sitio que sea lo más parecido posible, con los mismos datos o muy, muy similares, y haces ahí un despliegue y compruebas que el sitio, que no hay ningún problema. Esto realmente parece una exageración, pero nos hemos encontrado en situaciones en las que se ha escapado alguna cosa muy tonta, y genera algún problema en producción que a lo mejor no es una caída del sitio completamente, pero que puede ser problemática. Y entonces, pues luego haces un despliegue sin sorpresas. Perdona, ¿me has dicho que quedan 15 minutos? Vale. Más las preguntas. Vale. ¿Cuándo y dónde testear? Bueno, pues lo suyo es testear en el entorno de desarrollo local, confirmar que no has roto nada antes de subirlo arriba a mergearlo. Hay test de lanzamiento manual que deben ser muy fáciles de lanzar. Si es difícil, no se van a usar. Tiene que ser chupado, tiene que ser un comando, sin más. ¿Qué puedes lanzar? Los test de aceptación, los de PHP Unit, los de regresión visual, rendimiento y carga, el testear las APIs y el test de humo, aunque eso seguramente lo veas más fácilmente, pero bueno, todo eso lo suyo es que sea fácil, lo tengas ahí disponible. ¿Qué cosas puedes lanzar en el entorno local automáticamente? Pues los que decíamos del pre-commit, que sean muy rápidos y que analicen el código estático, o sea, análisis estático de código, perdón, y ya de paso, pues que el mensaje commit esté bonito, que hay muchos mensajes de commit que, en fin, que casi mejor no escribirlos. En los entornos de pruebas automáticas, pues ahí tienes que comprobar que una merge request o una pull request no rompa nada. Lo suyo es hacerlo después del mergeado, es decir, simulas que se ha mergeado, que se ha incorporado el código a tu rama principal donde la estés mergeando y haces los tests sobre eso.
Si haces los test antes, corres el riesgo de que al mergearlo haya alguna interacción que falle. ¿Qué puedes testear aquí? Pues lo mismo de antes, análisis de código, paquetería, test de humo, bla, bla, y además pues todos bueno, por ejemplo, test de API, cabeceras, en fin. Al final, aquí lo suyo es que es donde más test vas a tener porque es por donde va a pasar todo y sobre todo que es automático. Los test que se hacen aquí son automáticos, con lo cual se van a probar siempre. Y luego el entorno de producción. El entorno de producción al final, obviamente es delicado, no debes hacer nada que sea complicado, pero es conveniente probar que tras un despliegue crítico todo sigue correctamente, así bueno, no tienes problemas de incertidumbre y que ande el equipo probando manualmente. Siempre tienen que ser test no destructivos, ¿de acuerdo? Obviamente que no creen nada, que no hagan nada. Es importante tener en cuenta que no es una monitorización. Luego ya, si hay monitorización ya será de otra manera. Esto es una revisión rápida que se hace después de despliegue o que puedes hacer de vez en cuando, o que simplemente si alguien te dice que está fallando, pues lanzas el test y ves realmente qué es lo que ha pasado. Y entonces, bueno, pues puedes hacer test de humo, puedes hacer test de aceptación de funcionalidad un poco limitados, no vas a cargar mucho el sitio, pero puedes probar ciertas cosas, las funcionalidades más básicas. Puedes hacer test de regresión visual, que no se haya roto nada. Pues hacer test de rendimiento y de carga sin cargar demasiado el servidor, obviamente, es una cosa más o menos ligera. Puedes testear APIs, esto sí es bastante conveniente, y, por ejemplo, también cabeceras HTTP. ¿Y todo esto cómo se puede implementar? Bueno, durante la charla se han comentado un montón de herramientas que podéis utilizar. Pues Behat, Backstop, Whale, el Pali, el Gatling, el Newman Composer, bla, bla. Pero bueno, al final son cosas que tienes que integrar en tu flujo. Entonces, para esto hay una opción que puedes mirar, son los GitLab Templates, que es un proyecto que hay en Drupal.org, que es el que se utiliza para probar los módulos y el core de Drupal con GitLab. Entonces, si utilizas GitLab, aquí puedes encontrar cosas bastante interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, no recuerdo exactamente todo lo que se testeaba, pero se hacía bastantes cosas. Se analizaba el código, se hacían test de PHP Unit, se lanza el Nightwatch y se hacían otras comprobaciones. Está bastante bien, eso sí, es específico para GitLab. Y luego otra cosa que quería presentaros es una herramienta que se llama Aljibe, es una herramienta que hemos hecho nosotros. Es un conjunto de plugins para DDEV. Imagino que casi todo el mundo conocerá DDEV, que es un entorno para montar un entorno de desarrollo local. Esto es la herramienta Metal Boilerplate que teníamos hace tiempo, que estaba montada en otra cosa, lo hemos pasado de DDEV, que al final es la herramienta que más se utiliza. Es compatible con multisite e integra básicamente, una vez lo instalas fácilmente, tienes funcionando Behat, tienes Backstop también funcionando, and Lighthouse, tienes análisis estático de código, está integrado con Git, y no sé si me dejo alguna cosa, pero seguramente vayamos metiendo más cosas, porque al final es estable y es la base de nuestros proyectos. Cuando empezamos un proyecto, nosotros lo hacemos utilizando Aljibe, y ya nos da una serie de cosas que son para nosotros muy necesarias. Te dan una serie de base para testear, que yo sé que testear es complicado, muchas veces da como empezar, bueno, parece que va a ser muy complicado, que va a ser difícil de hacerlo funcionar, que vas a perder mucho tiempo haciéndolo. Con esto ya por lo menos tienes el setup, lo tienes ya listo. Y luego, bueno, tienes herramientas de CI, pues las típicas. GitLab, por ejemplo, Jenkins, que es el que usamos nosotros, que es muy configurable, a mí me parece muy potente, está muy bien. Las GitHub Actions. Y bueno, en general creo que todos los sitios de este tipo tienen algún tipo de herramienta, pero bueno, eso ya dependerá de qué uséis, pero seguramente se puede aplicar. Y por terminar, las notas finales. Recuerdo los tipos de test de los que hemos hablado: análisis de código estático, paquetería, revisar el test de aceptación, test de regresión visual, que no se te haya roto nada visualmente, accesibilidad, muy importante, no olvidemos que es obligatorio y al final estamos dejando gente fuera si no lo hacemos. Rendimiento, calidad y corrección con Lighthouse para el tema de cómo funciona en el cliente, APIs externas, que no se rompa algo externo y nos acusen a nosotros, cabezas HTTP, test de humo para no tener que andar probando manualmente producción y cosas así, y pruebas de despliegue. A veces, te digo, es muy conveniente hacer una prueba de despliegue y ahorrarnos sobresaltos. Y una cosa muy importante es que los tests tienen que estar en verde. Si los tests automáticos no pasan,
y no los corriges, no valen para nada. Se están haciendo test, si hay un test, algo nuevo que falla, no lo vas a mirar. Si tienes un test que no te importa que falle y eso no pasa nada, pero luego hay otro que sí que falla, que es importante, no lo vas a ver. Entonces, siempre los test en verde. Automatizar todos los test automatizables, todos los que podáis. Facilitar la ejecución de los test manuales lo más posible, porque al final la pereza es una fuerza muy poderosa. Y, por supuesto, ponderar en función de la criticidad. Hay cosas que a lo mejor es muy complicado testear que no son críticas, pues bien, no lo hagas, pero, en fin, en general yo creo que es bastante conveniente. Y, pues nada, esto te permite vivir tranquilo y no olvidéis de que los tests tienen que estar en verde, por favor. Y esto sería. ¿Preguntas? Hola Richie, muchas gracias. Buenísimo. La pregunta es, para empezar un proyecto de cero con todos los test, genial, tenemos las grandes recetas, pero ¿cómo Gracias. hacemos para un proyecto que ya está empezado, para empezar a meterle todos esos tests? ¿Que está empezado? Sí, un proyecto que ya está funcionando, ¿cómo hacemos para empezar a... ¿Cuál es tu recomendación para ponerle tantos tests? Pues a ver, tengo que reconocer que hace bastante tiempo que no lo hago porque normalmente empezamos o sea, empezamos de cero, entonces lo hacemos. Pero realmente, si quieres empezar, lo suyo es decidirte por qué tipo de test vas a hacer. O sea, por ejemplo, lo normal es hacer test de funcionalidad los primeros, ¿no? Que las funcionalidades sean, que funcionen. Escoges una manera de testear, ya sea Behat o ya sea los test que te permite Drupal, y realmente es ir evaluando las funcionalidades e ir cubriendo poco a poco de las más críticas a las menos críticas. Es ponderar un poco entre las más críticas y más fáciles de testear, quizá empezando por las más fáciles. Y entonces eso ya te permite tener como que en el momento que empiezas a tener un par de test ya te da como más alegría hacer el siguiente porque ya tienes algo hecho. Los primeros siempre te van a costar más porque estás en terreno inexplorado y es todo más casi angustioso, diría a veces, ¿no? Como que no Sí. sabes cómo hacerlo, etcétera. Pero en el momento que tienes unos pocos, con lo cual es mejor empezar por algo fácil, es más fácil ir extendiendo. Entonces, claro, yo te diría que eso, que poco a poco, por el camino fácil e intentando que lo que hagas sea sólido. Aprovecho para otra pregunta, si es posible. Eh, con DDEV Aljibe, ¿es posible entonces configurar qué test quieres que se ejecuten, digamos, personalizar cuáles son los que sí quieres y los que no? Porque veo que son un montón y ponerlos Claro, todos de golpe quizás sea demasiado. no todos los test de los que he hablado están incluidos en Aljibe. De hecho, habrá algunos que nos gustará incluir, pero creo que están los más importantes, como los de Behat, los de Backstop, que son los de regresión visual, accesibilidad y rendimiento en Lighthouse, y no sé si alguno más. Y el análisis estático de código. Algunos están de base directamente, es decir, el análisis estático de código, que recordar que no hay que hacer ninguna configuración, ya está todo puesto y te analiza ya con una configuración específica orientada a Drupal, por ejemplo. O sea, el PHP Stan y el Coding Standard tienen unos módulos que te prueban cosas específicas de Drupal y todo eso ya está metido. Entonces, realmente, según instalas, lo tienes ya funcionando. Los test de Behat y de Backstop lo tienes funcionando, pero obviamente no hay ningún test. Entonces, por ejemplo, Behat te viene un test que simplemente accedes a portada y comprueba que hay un 200. Entonces, una vez lo tienes, o sea, tienes tu proyecto con Aljibe, pues lanzas el test de Behat, por ejemplo, ves que funciona y entonces pues simplemente vas extendiendo lo que ya hay. O sea que realmente la dificultad que vas a tener es que si no has usado nunca Behat, vas a tener que aprender a usarlo. Pero, por ejemplo, también tienes los de PHP Unit, que a lo mejor los has usado más. O los de Backstop, que quizás no los has usado, pero esos son bastante fáciles, porque al final el Backstop es tirar de imágenes. Y bueno, luego sí que hay cosas como quitar los banners y tal, que no lo he dicho, pero también proveemos una extensión de Backstop que entre otras cosas, por ejemplo, te permite cerrar banners de cookies y cosas así. Habrá una configuración que hacer, pero la idea es que sea lo más fácil posible porque al final tenemos que hacerlo nosotros. Cada vez que empezamos un proyecto tenemos que hacerlo. Entonces, cuanto más fácil esté, pues mejor. Gracias, muchas gracias. Y bueno, Venga, dale. conozco que PHP Stan tiene la posibilidad de darnos un baseline, ¿no? Digamos, como, Sí, ¿quieres contarnos un poquito sí, cómo es? efectivamente, esa es buena. Claro, si por ejemplo metes el PHP Stan en un código que ya existe, te va a empezar a tirar errores, claro, te va a decir a lo mejor hay, yo qué sé, 500 errores.
Claro, es desesperante si cada vez que metes un commit te sigue diciendo hay 500 errores. Entonces, le puedes marcar como el baseline que llaman, que es como la base de la que empiezas. Entonces, si vas hacia arriba, te avisa. Pero si te mantienes en esos mismos errores, pues no te pita, digamos. Entonces, es conveniente en esos casos, si empiezas con un proyecto que ya tiene errores, lo configuras para que por lo menos, o sea, que no vayas a más y que haya una distinción entre ir a más o simplemente mantener los errores que ya tenías. Y luego, según vas bajando errores, pues lo vas bajando. Entonces, el baseline es muy recomendable utilizarlo. Porque te da también bastante alegría, digamos, también, porque ves que va bajando y no está todo el rato pitando constantemente. Muy bien, gracias. A ti. Bueno, mira, el tema de Convihat, Gherkins, ¿quién se encarga de implementarlo? O sea, ¿el negocio quién pasa la toma de requisitos ya sabiendo que implementáis Gherkin? Para... O sea, ¿te refieres a quién hace los tests o...? ¿Quién, digamos que si negocios es conocedor de esa implementación, esos tipos de test a la hora de generar los requisitos de las funcionalidades? Porque al final, para hablar el mismo lenguaje, ¿no?, natural, digamos que eso, que estos tests te permiten eso, poder desde un punto inicial O sea, ya partir de la funcionalidad sabiendo que vaya a implementar este tipo de test. O sea, te permiten describir la funcionalidad del sitio de una manera que sea más o menos legible. A ver, nuestra experiencia pues depende. Hay veces que tienes un cliente que es un poco más técnico o más cercano a este tipo de cosas, entonces lo puedes hablar directamente con esa persona o con esas personas. Mm. Y eso está muy bien, porque a veces incluso son capaces de escribirte los tests. Eh, en otro caso, muchas veces simplemente pues hablas con el cliente y lo trasladas tú a tus propios tests. Hacéis esa traducción, ¿no? Al final Sí, de sí, análisis. lo puedes traducir, pero eso ya te da te sirve para detectar esas Claro. incongruencias en cuanto a comportamiento. Y entonces luego pues vas al cliente o quien sea y le dices, mira, esto hemos visto que no, pues hay un caso que no está muy claro qué hacer, o etcétera. Idealmente lo suyo sería que el cliente estuviese involucrado en el desarrollo de los tests, pero reconozco que es difícil.